Muy bien. Ok, simplemente entremos en esto, tengamos una palabra de oración. Let's have a word of prayer. Querido Señor, queremos agradecerte, Padre, We want to thank por you estar con nosotros hoy. Nos has proporcionado today. You have provided todo lo que necesitamos everything that we need para sustentarnos, to sustain us and to strengthen y especialmente la maná espiritual, la comida, el pan caliente del cielo. food that had bread from heaven. Y estamos de regreso, We are deseando más de ese pan. desiring more of Así it, que oramos de manera especial so we para que nos pray ilumines. that you would enlighten us. Llénanos con tu presencia y con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name, amen. Una de las razones por las que The reasons why for este estudio this study también se basa en is also based on algunas solicitudes some requests that que he recibido y comentarios que he recibido de unos adventistas some Seventh Adventists que nunca han escuchado de muchas de las cosas many of the que he estado compartiendo I have been sharing a lo largo de los años y especialmente years and especially en los últimos meses, past few months. especialmente para los recién llegados, nuevos adventistas en la fe. New Adventists in the faith. And I've had Y he recibido correos electrónicos, emails, cartas letters de adventistas, from Adventists who, de individuos, debo decir, from individuals, I should say, que acaban de convertirse en adventistas y luego se encontraron con mis videos across my videos, y fueron bautizados and they were baptized dentro de una iglesia de la conferencia Conference Church. y se toparon con algunos de mis videos y escucharon cosas que nunca habían escuchado antes They have never heard del púlpito, de las iglesias locales the local churches that a las que han estado asistiendo y nunca habían escuchado algo así. Y como resultado de eso, algunos de ellos incluso some of them dejaron de asistir stopped attending esas iglesias, conferencias locales. local conference churches. Se quedaron en casa, They stayed home, adoran en casa worship at home, y tienen adoración en línea. online. Y esa es una de las razones And that's why por estos estudios. De nuevo, esta es parte de la serie the series, que trata con el testimonio directo, el zarandeo testimony, the shaking, y el llamado, calling as como si fuera a citar how where to al go. señor Brooke. Brooke, City Brooke dice, quiero mi iglesia de regreso, de I vuelta. want my church back. Amén. Quiero mi iglesia de regreso, de vuelta. Devuélvanmela. Y en ese And that espíritu is in that spirit es que una vez más we are once again vamos a ver going to look at another otra parte de este estudio aquí. study here. Como verás, el apóstol Pablo advierte que en estos últimos días In this last que tenemos que tener cuidado we have to be careful porque va a haber mucho viento de doctrina. about wind or ¿Sabes qué es lo que hace el viento? Especialmente un viento fuerte. a strong gust ¿Qué es lo que hace? wind. What does it do? Sopla a las cosas, las desarraiga, las mueve. It ¿Correcto? things, right? And, Y recuerdo una vez que estaba en Londres, I was in London, esto fue a los principios del año pasado, beginning of last y el viento era tan feroz. wind was so Era de hecho exactamente hace un año, en enero del año pasado. January of last year El viento estaba tan feroz was so fierce que algunas personas tuvieron que aferrarse a algo. had to hang on to something. And I saw Y vi algunos clips, algunos videos, donde las personas videos where quedaron people were literalmente arrastradas being blown por los away fuertes vientos. by the wind. Y así es, That is haz de cuenta, how así es, dangerous de cuán peligroso puede ser. Y ese es en el contexto que el apóstol Pablo dice Paul said, que habrá todo tipo de vientos de doctrinas soplando. Oh sí, doctrinas en estos últimos días. Y para un propósito, and for one purpose, es para llevar muchos a la perdición. Hablando de eso, permíteme llevarte a Efesios capítulo 4. chapter ¿A dónde vamos? Sí, Efesios capítulo 4, amada iglesia. 4. En el libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer acerca de algo similar que el apóstol Pablo dice con respecto a los vientos de las doctrinas que están soplando a todo nuestro alrededor y con el propósito de llevarnos a la destrucción. Capítulo 4 del libro de Efesios, ¿estás ahí? Y la Biblia dice, y Pablo está describiendo aquí los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y los dones fueron dados para
esta razón en particular, como hemos estado viendo, el espíritu de profecía, los dones de profecía, que Dios ha bendecido a la iglesia. Permíteme llevarlos al versículo 12 para concluir. ¿Por qué esos dones fueron dados? Dijeron para la perfeccionar de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos totalmente cimentados, si tuviéramos que usar esas palabras, en Cristo Jesús. Ahora veamos el siguiente versículo, versículo 14. Que ya no seamos niños que son arrastrados de un lado a otro. ¿Qué hace esto? Eso sería el viento que te haría esto. Y dice, llevado de aquí a allá por cada viento de doctrina, por el engaño de los hombres y las astucias con la que esperan para engañar. Ahora la expresión astucia. Y quiero que sepan que eso se refiere a lo que la serpiente hizo a Eva. Oh sí, la serpiente fue muy astuta. La serpiente no le dijo a Eva, no escuches a Dios. La serpiente no dijo eso. La serpiente metió, insertó y torció la palabra de Dios de una manera para causar que Eva, para que tenga un segundo pensamiento sobre lo que Dios realmente dijo. Quiso sembrar la duda y para cuestionar lo que Dios dijo. Oh sí, fue lo que hizo la serpiente. Como dije hace rato, a pesar del hecho de que ella sabía muy bien lo que Dios había dicho, y no tenían preguntas después de que Dios había dicho lo que dijo, si hubiesen comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa es la astucia astuta. Ahora hay un poder en estos últimos días. Por el bien del tiempo no necesitamos volver ahí, sino basado en Daniel capítulo 8. La Biblia dice que ese poder que es el papado usa la astucia y el doblez de habla también para engañar, con la cual acechan esperando para engañar. Pero seamos aconsejados en el versículo 15 para hablar la verdad en amor, para que crezcamos en Él, en toda cosa, que es la cabeza, incluso Cristo. Entonces la verdad en Cristo Jesús es lo que necesitamos en este momento. No los vientos de las doctrinas que están soplando. En otras palabras, queremos saber qué es lo que dice Señor. Una sí dice Jehová. Ahora déjame llevarte a 2 de Corintios, de reversa al libro de 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Y comencemos mirando el versículo 3. Escucha, hablando de viento de doctrina, Pablo dice nuevamente, pero temo de cualquier manera como la serpiente engañó, ahí está la palabra, engañar, como la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza, para que tu mente sea corrompida de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Me gusta este pasaje. Pablo dice que el Evangelio, en otras palabras, no es algo que es difícil de entender. Un niño pequeño puede entenderlo si tomas el tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Pablo describió la simplicidad del Evangelio, pero muchos hoy en día han tomado las escrituras aquí y allí y las han torcido, tergiversado, para hacerlas sonar como ellos quieren que suenen, o lo que ellos quieren creer, o lo que ellos han escogido creer. Pero escucha, continúa diciendo, porque si el que viene predica otro Jesús,
que nosotros no hemos predicado, we have not preached, o si Él recibe otro espíritu received another spirit que nosotros no hemos we recibido, have not, o otro evangelio or another que nosotros no hemos aceptado, which we have not accepted, you might podráis soportarlo, well bear with him, porque supongo que no era, because I was not estaba detrás de behind the very de los más importantes apostales. Así que si alguien viene y te predica otro evangelio, entonces lo que se nos ha enseñado, ¿qué debemos hacer? What must you Cuidarnos, estar al alba. Escucha, do? Listen, speaking hablando de estar alerta, on leemos aquí beware, we read here from de Manuscritos, tomo 1, página 54, volume 1, page 54, la palabra del Señor the word of ha guiado nuestros pasos. Ahora se refiere our steps. Now she's a ella y los pioneros. La palabra del Señor ha guiado nuestros word pasos of the Lord has guided our desde el pase del tiempo en 1844. In 1844. Hemos escudriñado las Escrituras, We have searched the scriptures. We have built han construido and we firmemente have not had to y no hemos tenido our que desmantelar nuestro qué, foundation nuestros and cimientos put in new y poner nuevos maderas. ¿Qué son los nuevos maderas a los que se refiere aquí? Nuevos pilares, new doctrines. It's very nuevas similar doctrinas. Es muy similar to the apostle a lo que el apóstol acaba de decir en el versículo 3. Pero me temo que de cualquier manera, como la serpiente engañó a Eva his subtlety. a través de su astucia, God gave entonces Dios le dio Adam and Eve la verdad a Adán y Eva. them doctrine. Él les dio doctrina. Came Pero la serpiente vino, with new como ella dice ahí, con maderas nuevas. So your mind should be corrupted from the Y luego ella sigue diciendo, para que tu mente debe de ser corrompida de la simplicidad que está en Cristo, porque si Él viene y predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si ha recibido otro espíritu que nosotros no hemos recibido, o otro evangelio que nosotros no hemos aceptado, bien podría tener paciencia con Él. Hay tres cosas en la expresión que podías tener paciencia con Él. Te está diciendo que tengas cuidado. Hay tres cosas que Pablo menciona aquí que necesitas que estar consciente. Si comienzan a hablarte de otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, entonces necesitamos tener cuidado. Y como el espíritu de profecía nuevamente dice, desde que pasó 1844, no hemos tenido que desmantelar, derribar nuestra simiente, nuestros cimientos, nuestra fundación y colocar maderas nuevas. No, nuevos pilares. No hemos derribado nuestros cimientos. Pero, ¿qué encontramos aquí? Recuerda uno de los cimientos de los adventistas del séptimo día. Por cierto, déjame pausar un momento. 1844. ¿Cuál fue el mensaje que estaba siendo proclamado en 1844? La segunda venida de Jesucristo. Y cuando miras el primero, segundo y tercer mensaje de los tres ángeles, ¿cuáles estaban cumpliendo en ese periodo, en 1844? Fue tanto el primero como el segundo. Fue tanto el primero como el segundo del mensaje de los ángeles. Babilonia está caído, mensaje de el segundo ángel, desde que pasó el tiempo de 1844. Ahora tenemos ese mensaje que Babilonia ha caído. Ahora hemos tomado ese mensaje con el mensaje del tercer ángel y ahora lo combinamos también con el mensaje del cuarto ángel y para terminar la obra del fin. Pero en la pantalla nuevamente no hemos, como el hermano White dice, hemos construido nuevas maderas, nuevos cimientos, nuevos pilares. No hemos movido nuestro cimiento, como hemos cubierto aquí, que nuestros líderes adventistas nuevamente, B.B. Beach se llama, nuestro líder, con el Papa Juan Pablo II, y también con el Papa Benedicto, que acaba de fallecer. Lo hemos visto con ellos dos. Es lo que llamamos nuevos cimientos, nuevos pilares,
nueva simiente, y han aceptado un nuevo Cristo. Ese sería el anticristo. Han aceptado un espíritu diferente, y ese es el espíritu del papado. Como Pablo dice nuevamente, recuerda las tres cosas que Pablo mencionó, y otro evangelio. Ese es el vino de Babilonia. Hasta el punto que nuestros líderes adventistas se han emborrachado mucho. Digo, seriamente ebrios, seriamente borrachos. Bueno, la siguiente imagen muestra eso. Aquí tenemos, y hemos cubierto esto antes, tienes aquí al pastor adventista al final de la pantalla, puedes ver ahí SDA. Ahí lo tenemos con dos católicos, sacerdotes, y un disque protestante ahí a un lado de él, y un líder ortodoxo ahí también. Todos están inclinando ante esa imagen ahí, inclinando ante ese crucifijo dorado. Así de borrachos nos hemos convertido, hermanos y hermanas, hasta el punto de que ahora nos estamos inclinando ante ídolos y en movimiento ecuménico. Y luego, aproximación en la pantalla, vamos a justificar el movimiento ecuménico en forma en que Ganun Diab lo dice. Dios eligió al Dr. B.B. Beach para construir la fundación de la Iglesia Adventista y las relaciones ecuménicas interreligiosas. Dios es el arquitecto de tal construcción. Así que volvamos a esta imagen aquí. Así que Dios es el arquitecto de esta construcción. Pregunta, ¿Dios es el arquitecto de esto? Esto es ecuménico, interreligión, unión con la ramera, ecumenismo. Ganun Diab, el líder adventista, nos dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros ahora, que nos inclinemos ante este crucifijo de oro. Yo no creo que es el mismo Dios, porque el Dios que yo recuerdo dijo a Moisés, porque los hijos de Israel se hicieron un becerro de oro, Dios les dijo, quítate del camino, los voy a destruir. Leímos algo así esta mañana. Así que se supone que debemos creer que esa es la voluntad de Dios. Y lamentablemente, muchos adventistas del séptimo día también, porque han estado escuchando a esos líderes, respirando espíritus malignos sobre ellos, también están embriagados por el vino y las enseñanzas de Babilonia. Mientras tanto, el pueblo que Dios había levantado para continuar la protesta contra Babilonia hasta el fin de los tiempos, están dormidos. Y así que por lo tanto, ya que fuimos levantados para hacer atalayas en el muro, ya que fuimos levantados para hacer sonar la alarma, la trompeta contra los caldeos de hoy, en día moderno, ya que fuimos levantados por Dios para exponer sin temor la maldad del hombre de pecado, pero estamos en la cama con Él, entonces eso significa que el mundo también está siendo ciego y ebrio por todo lo que procede de la boca de Babilonia. Ahora, lo que vemos aquí, especialmente en esta declaración, la forma en que yo veo esta declaración es una blasfemia. Porque Dios no está en esto. No puedes decirme que esa es la voluntad de Dios, para que nosotros nos inclinemos ante imágenes de oro con católicos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Es muy claro, ¿correcto? ¿Por qué crees que la Iglesia Católica Romana blasfemamente eliminó el segundo mandamiento dentro del catecismo? ¿Por qué adoran imágenes y ídolos? No es la voluntad de Dios. Esa es blasfemia. Cuando dices cosas así, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora déjame llevarte al capítulo 12 de Mateo. ¿A dónde vamos? Alerta adventista. Mateo capítulo 12. Fíjate cuidadosamente conmigo, Mateo capítulo 12. Tengo otra solicitud, otra petición para hacer una serie sobre otra cosa
Después de recibir la solicitud de Navidad, ahora recibo una solicitud para la Pascua. Mientras estoy tratando con esta solicitud también. Vamos a continuar aquí. Mateo capítulo 12. Noten cuidadosamente en Mateo capítulo 12. Voy a leer bastante aquí. En Mateo capítulo 12. Para obtener un trasfondo aquí, para poner un trasfondo. Comencemos en versículo 22. Entonces fue traído a él uno poseído con un diablo, ciego y mudo, y lo sanó, en tanto que el ciego y el mudo tanto habló y vio. Presten atención aquí a lo que estamos leyendo. Lo que vemos, lo que acabamos de leer, lo que Jesús está haciendo aquí, ya fue profetizado acerca del Mesías. ¿Cómo reconocer, cómo identificar el Mesías? Ahora, si rechazas eso, es lo mismo que rechazar el Espíritu Santo. Porque mientras Jesús estaba realizando esos milagros, el Espíritu Santo estaba hablando en el corazón de muchos, convenciéndolos que Él realmente es el Mesías, convenciéndolos de sus pecados. Continuemos. Continuemos. Y nuevamente recuerden donde comencemos aquí en el versículo 22. Porque cuando llegamos al versículo 32, verán el contexto, si nos llevará de regreso al versículo 22. Versículo 23. Y toda la gente estaba asombrada y decían, ¿acaso este no es el hijo de David? Entonces, ¿qué estaban diciendo? Cuando dicen, ¿acaso este no es el hijo de David? ¿Sabes lo que estaban diciendo? Este hombre es solo otro hombre como nosotros. ¿Lo ves? Estaban rechazando la influencia del Espíritu Santo, hablándoles a su corazón, convenciéndolos del mesianismo de Jesucristo. Continuemos. Pero cuando los fariseos lo escucharon, dijeron, este hombre no echa fuera demonios, sino por Belzebub, el príncipe de los demonios. Mis hermanos y mis hermanas, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y van a ver eso, porque nos va a conducir a ese pasaje ahí. Porque todas las evidencias estaban ahí. Y especialmente los líderes religiosos tenían las escrituras, estudiaron las profecías, vieron los milagros, la evidencia. Aún así, ellos dicen que tenía un demonio Jesús. Ellos dijeron que no era el Espíritu de Dios el que estaba en Jesús. Dijeran que era el espíritu de Satanás que estaba en Jesús. Es lo que estaban diciendo ahí. Continuemos. Dice, versículo 25. Y Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, él es dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo su reino permanecerá? Y si yo, por Belzebub, echo fuera demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos entonces? Entonces ellos serán vuestros jueces. Ahora ven lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué tal el espíritu que está en vuestros hijos? En otras palabras, ¿acaso esos espíritus son de Dios o son del diablo? Continuemos. Pero si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero ellos dijeron que Él expulsó a los demonios por el espíritu del demonio. ¿Correcto? Escuchen ahora. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso significa que si las evidencias muestran, basado en lo que estaba escrito, si eso mostraba que estoy echando fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Eso significa que debes rendirte. Debes rendirte a las evidencias. Debes rendirte al reino de Dios. Pero continuemos.
O de lo contrario, ¿cómo puede uno entrar a la casa de un hombre fuerte y estropar sus bienes? Excepto que él primero ciegue al hombre fuerte y luego saqueará su casa. El que no está conmigo es que está contra de mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por lo tanto, le digo a ustedes, todo tipo de pecado y blasfemia será perdonada de hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los... Ahora ven en el contexto aquí de este pasaje, que se remonta al versículo 22, ¿cuál era el problema aquí? Bueno, Jesús estaba sanando a los ciegos, echando fuera demonios, y él estaba causando que el mudo pudiera hablar de nuevo, y estaba sanando a la gente en la medida que tanto el ciego como el mudo hablaron y vieron. Versículo 22 dice, esas eran las evidencias que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿correcto? Pero ellos rechazaron eso. Entonces, en otras palabras, luego para empeorar las cosas, cuando ellos dijeron en el versículo 24 que él echaba fuera demonios por Belzebub, el príncipe de los diablos. Belzebub, que significa Satanás. Entonces, en otras palabras, ellos dijeron que ese no es el Espíritu Santo de Dios que está en él. Ese es el espíritu del diablo. Entonces Jesús unió eso y les dijo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Luego agregó, y cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Así que esto es muy serio. Esto es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 12. Ahora, regresaré a este pasaje más adelante. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas, hay muchos vientos de doctrina soplando en este momento para conducirnos a la destrucción, para causarnos incluso rechazar la verdad. Y cuando rechazamos la verdad que el Espíritu Santo está grabando en nuestro corazón, eventualmente conducirá a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llegará a un punto en el que dejarás de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, hablando de blasfemia, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, leemos sobre la blasfemia del papado. Él habla grandes palabras contra el Dios Altísimo. Pablo dice que se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Y tienen, como ya mencioné, han reemplazado o eliminado el segundo mandamiento de Dios. Esto es jugar Dios. Esto es jugar ser Dios. Han dividido el 10º mandamiento para compensar el que han eliminado, que es el segundo mandamiento, que eliminaron. Entonces dividieron el 10º para compensar el que se eliminó, y luego subieron el mandamiento del sábado. Eso es jugar ser Dios. Déjame mostrarte algo aquí en la pantalla. Papa Francisco dice, deja que María te enseñe qué hacer en el año nuevo. El mensaje del Papa precediendo el rezo de Ángelus fue entregado, entre comillas, la santidad de la Santísima Virgen María. ¿Cuáles son las palabras ahí? La Madre de Dios. Sigue diciendo la expresión la Madre de Dios. Dice la expresión la Madre de Dios. No están hablando que significa que María dio luz a Cristo. No es lo que significa esa expresión. La palabra clave aquí, la palabra clave para María aquí es inmaculado. ¿Sabes qué significa la palabra inmaculado? Sí,
Esa es una definición, pero es mucho más profundo que eso. But immaculate, Pero les voy a decir, the so-called inmaculado, madre, just diciendo que María es la inmaculado, significa que así como Jesús nació de una virgen, María también nació de una virgen. immaculate there. Eso es lo que la palabra inmaculado significa. Going back to the expression, Volviendo a la expresión, madre de Cristo, madre de Dios, perdón, no se están refiriendo a que María dio luz a Jesús. No es esto de lo que están hablando. Están hablando de que María give birth to God. dio luz a Dios. Much deeper than what you are. Es mucho más profundo de lo que estás leyendo aquí. Eso es de lo que están hablando. This phrase over and over. Vas a leer esta frase una y otra vez, madre de Dios, madre de Dios. Ellos no están diciendo madre de Cristo, no están diciendo dar luz a Cristo, están diciendo madre de Dios. Eso significa que ella dio luz a Dios mismo. Es a lo que se refieren. Es pura blasfemia. Escuchen, continuemos. From Rome report. El siguiente, esto es de Rome Reports, reporte de Roma. Dice, Papa Francisco confió al Papa Benedicto XVI, ¿a quién? Lady at the first mass of A Nuestra Señora en la primera misa de 2023. first article Notamos aquí que desde el primer artículo that is being exalted here. Where's Jesus? es María quien está siendo exaltada. ¿Dónde está Jesús? No hay Jesús. Y luego en este también, en este artículo, también es María la que es exaltada. No es Jesús. Antichrist is not Es lo que es anticristo. Christ, No es contra de Cristo, sino el reemplazo de Cristo. of Christ. En lugar de Cristo. Sigue diciendo. Peter's Basilica celebrated La Basílica de San Pedro celebró of su primer misa de 2023. quote again. En la, entre comillas, en la solemnidad de María. The phrase there again. ¿Ves la frase ahí otra vez? Madre de Dios. Some traditional scenes Con algunas escenas tradicionales, dice esto, una de las primeras palabras de Papa Francisco en su homilia soul fue orar por el alma Pope Emeritus del difunto Papa Benedicto XVI. Today, he said, we entrust Hoy dijo el Papa Francisco, encomendamos a nuestro amado Papa Benedicto XVI Jesus Christ. a Jesucristo. Is it to Jesus Christ? ¿Es a Jesús? To our A- most holy to mother. A nuestra más santísima madre. A nuestra más santísima madre. ¿Ves aquí la madre de Dios? La más santa. Greater than God. Ella aquí es más santa que Dios. Y luego dice Accompany him que ella lo puede acompañar from this world en su pase de este mundo al otro mundo a Dios. knows that they will die. How much Porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos ¿cuántos saben? Los muertos no saben nada, dice la palabra. the heresy, the Pero según la herejía, el vino del papado, Pope Benedict is él dice que Papa Benedicto ahora se está transicionando. if he's not there yet. Ahora si aún no está ahí, según de acuerdo a ellos, según al cielo. Blasfemia, pura blasfemia. Y este es el poder nuevamente que se nos dijo que tenemos que exponer en estos últimos días. No tener compañerismo con la maldad de las tinieblas. El apóstol Pablo dice, más bien exponerlo. Pero nuevamente vemos nuestros líderes dándose la mano con el mismo poder que ha estado blasfemando, contra Dios, quien piensa cambiar tiempos y leyes, que desgasta a los santos del Dios Altísimo. Daniel 7, verso 25. Continuemos. Artículo continúa diciendo, el comienzo de un año nuevo está encomendado a Jesucristo. No, no Jesucristo. El comienzo de un año nuevo está encomendando a María. María Santísima, más santísima, quien celebramos hoy como la Madre de Dios. Repitieron eso una y otra vez. ¿Sabes? Ya sabes cómo la Biblia usa repeticiones y las repeticiones profundizan la impresión, ¿correcto? Bueno, la Iglesia Católica Romana hace lo mismo de una manera subliminal. ¿Ves? Para indoctrinarte. Tal vez es posible que no entiendas exactamente o no tomes el tiempo para averiguar por ti mismo qué significa la expresión Madre de Dios. Y si no lo haces, entonces está en tu cabeza. Estás pensando, oye, sí,
María, la disque María, le dio Dios a luz. Le dio Dios a luz. Pero en realidad no es verdad eso. has been inserted and implanted in your mind. Está insertado y implantado en tu corazón y mente. It will lead you Y luego más adelante te conducirá a abrazar otro espíritu. Recuerda, 3 cosas mencionó Pablo: un espíritu diferente, un Cristo diferente, un evangelio diferente. Regresamos a la pantalla. Continúa diciendo: en estos tiempos invocamos intercession. su intercesión. Espérame, otra pausa. Is currently making ¿Quién es actualmente está haciendo intercesión por nosotros en el lugar santísimo? Es Jesucristo. ¿Dónde está María? dead, Muerta, enterrada en algún lugar, just like the rest of us, al igual que el resto living right now. de nosotros viviendo en este momento, Many that are in e incluso muchos que están en las tumbas. awaiting the resurrection. Ella está esperando la resurrección. But the so-called Mary Pero la disque María, que en realidad es Satanás, making intercession. está intercediendo. Finish the quote there. Terminemos la cita, Especially for especialmente Baptist, para el Papa Emérito Benedicto XVI. truly, Ahora this realmente is not referring to the heaven and esto no se the refiere al cielo God como conocemos, como leemos en la Biblia, who created o el Dios heaven que and creó earth. el cielo y la tierra. To the next- Ahora escuchen la próxima blasfemia aquí. This is from the church Esto es de la iglesia militante, un sitio web católico. Ellos dicen: Rooting out the tempter, expulsar al tentador 23. en 2023. Escuchen cuidadosamente. That fighting Satan, No creas que luchar contra Satanás it's not. es fácil, no lo es. The ultimate battle. Es la batalla final. It's Por el otro lado, our power either. no está más allá de nuestro poder tampoco. Against the evil one Luchas contra el maligno, are indeed winnable. How de hecho, do son we ganables. win the victory? How do ¿Cómo we es que ganamos la victoria, según ellos? ¿Cómo ganamos la batalla? only Según ellos dicen: pero solo con la Santísima Madre y los santos de tu lado. they were referring to? ¿Sabes a qué santos se refieren? A los santos muertos. So the way we fight Entonces, this la battle forma en la que peleamos esta batalla, la forma en que podemos ganar esta batalla, Mary es si tenemos a María, solamente a María, on our side. de nuestro lado. Eso es pura blasfemia, hermanos y hermanas. Nuestros líderes están callados. Things that we were Esas son las cosas taught about. que Dios nos levantó Why? para exponer. ¿Por qué? His children Porque Dios tiene sus hijos que han emborrachado, que están en Babilonia, que están emborrachadas con el vino de Babilonia. Esas son las cosas que tenemos que exponer. Catholics really believe that. Muchos católicos sinceros realmente creen eso. ¿Cuántos católicos sinceros Perish. que podrían They perecer have accepted that. porque han aceptado y abrazado eso? Y también porque nadie tomó el tiempo para exponerlo. They grew up that way. Crecieron de esa manera, al igual que yo. Yo me crié como católico, no sabía esas cosas. ¿Lo I ves? didn't know those things. No sabía esas cosas. It's pure Es puro blasphemy. blasfemia. We were told Y se nos that dice, Isaiah 40 Isaías 40 dice: God created men Dios creó al hombre for his glory. para su gloria. In Revelation chapter 4, Y Apocalipsis capítulo 14, verse 7, versículo 7, tells us to fear God and nos dice que give temamos glory a Dios to y him. demos ¿qué? Who's Gloria a getting Él. glory here? ¿Quién está recibiendo la gloria aquí? It's not really Mary. No es realmente María, Mary is dead. porque nuevamente María está muerta y enterrada. Ella no sabe nada de lo que está sucediendo ahorita. She won't know anything No until sabrá he nada comes. hasta que Jesús regrese. It is Satan Es Satanás who's getting this glory. quien está recibiendo esta gloria. Continuemos. Noten la siguiente aquí. El artículo continúa diciendo: los católicos dicen, en el capítulo 3 Book of Genesis, del libro de Génesis, after the fall of después de la caída del hombre, man, God addresses Dios se dirige a la serpiente and prophesies y profetiza that a daughter of Eve que una hija de Eva crush le aplastará, thy head. Where does it say? que una hija de Eva le aplastará la cabeza. ¿Dónde dice eso? Leamos ese pasaje. Vamos a Génesis capítulo 3. Bueno, deberías de saber ese pasaje muy bien. Verse 15. Recuerda nuevamente, verso 15: y pondré enemistad And entre the ti woman y la mujer, between thy seed entre la simiente de ella, entre tu simiente y la simiente de ella. and thou shalt bruise Hinchará tu cabeza y tú herirás su calcañar. Who was the Ahora, that ¿quién shall fue bruise la the persona heel of the que, serpent?
que lastimará la cabeza de la serpiente. Es la simiente, no María o la disque hija de Eva. No era la mujer que iba a mayugar la cabeza de la serpiente. Era la semilla singular. ¿Y quién es esa simiente? Pues déjame llevarte a Hechos. Vayamos a Hechos, ya que acabamos de citar Génesis 3. Vamos a Hechos, capítulo 20 conmigo. Hechos 20, hermanos. Y comenzaremos en el versículo 30. Escuchen atentamente. Escuchen lo que leemos en Hechos 20, versículo 30. Oh, mis hermanos y mis hermanas, es una triste realidad ver a nuestros líderes que están en cama con este poder. Continuemos. El verso 30. El apóstol Pablo también dice: también de ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Por lo tanto, vigilen y recuerden que por el espacio de 3 años aproveché para advertir a todos, de noche y de día, ¿cómo? Con lágrimas. Dios nos levantó una vez más para estar en guardia, alerta adventista, para proteger el rebaño de Dios, porque hombres se levantarán desde adentro, no perdonando el rebaño, llevándolos a Roma. ¿Quién los está llevando a perdición? Llevándolas a la serpiente nuevamente. Esa es la razón por la que no podemos quedarnos callados. Déjame volver a la pantalla aquí. Escuchen. Imágenes que prueban por qué Satanás es ¿qué? Aterrorizado. ¿De quién? De María. ¿Qué? Y esas son las imágenes. Puedes verlas en la pantalla. ¿Quién, según esas imágenes ahí, está aplastando la cabeza de la serpiente? María, la disque María. Pero Génesis nuevamente, capítulo 3, nos dice que es la simiente que herirá la cabeza de la serpiente. Pero aquí tenemos, recuerda nuevamente que el apóstol Pablo dice, él nos advierte que de 3 cosas, menciona 3 cosas: el Evangelio, Jesús, ¿y qué más? El Evangelio, Jesús, ¿y qué más? Y el Espíritu, muy bien. Si alguien viene a predicar otro Jesús, con otro espíritu, con otro evangelio, déjalo que sea anatema. Así que tenemos el reemplazo del evangelio, el evangelio de reemplazo, el reemplazo de Jesús y el espíritu de reemplazo. Y esta María también está siendo adorada como el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? ¡Wow! Ahora déjame llevarte nuevamente. Volvamos a la Biblia. Galatas capítulo 3. ¿Quién es la simiente que herirá la cabeza de la serpiente? Bueno, la Biblia nos da la respuesta, como citamos anteriormente, de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Mayugará la cabeza y tú herirás su calcañar. Entonces, ¿quién es la simiente? La simiente de la mujer, capítulo 3 de Galatas. Leemos en verso 13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Se convirtió en maldición para nosotros. Esa es la simiente ahí que ha cumplido la promesa de Génesis 3:15. Porque está escrito: anatema, maldito aquel que está colgado en un madero. Es cuando recibió la herida en su calcañar. Y luego dice que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles por medio de Jesucristo, que podamos recibir la promesa, palabra clave ahí, promesa del Espíritu a través de la fe. Hermanos,
hablo a la manera of men, de los hombres, be but a man's covenant, yet aunque no sea más que un pacto de hombre. Sin embargo, si se confirma, ningún hombre lo anula o agrega now to Abraham a eso. and he Ahora a Abraham y su simiente, or plural. singular o plural. Well, I thought Abraham is the father of nations. Sabemos que el padre de naciones es Abraham, de la nación. Which seed Pero ahí dice simiente. ¿Qué simiente es esa? is referring? Ese es Jesús a quien se refiere. Jesus. Principalmente es a Jesús. Now, Nuevamente, Abraham and his seed were the ahora covenant a Abraham made, y su simiente se le hicieron las promesas. and to seed Él no dice a simientes, as of many, sino as of como de muchas, and to sino thy de una, seed, which is y a tu simiente, que es Cristo. Bible Explicación ahí. La Biblia se explica sola. La simiente que fue prometida para aplatar la cabeza de la serpiente. La semilla es Cristo, es lo que dice Pablo. Singular, simiente singular. Y esa es la misma simiente que fue prometida también a Abraham, que eventualmente liberaría a su pueblo, liberaría a su pueblo, no solo de la esclavitud física de Egipto, sino también de la esclavitud física del pecado también, de la esclavitud espiritual, también la del pecado. Veamos otro pasaje. Vayamos ahora a Gálatas. Sí, Gálatas. Ahora vamos a Gálatas 4. Sí, vamos a Gálatas 4. Dice aquí, versículo 1. Ahora digo que el heredero, mientras es un niño, no difiere nada a un siervo, aunque sea señor de todo, pero está bajo tutores y gobernadores hasta el tiempo señalado, que dice el Padre. Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en servidumbre bajo los elementos del mundo. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios hizo que envió a su Hijo, nacido de una mujer, hecho bajo la ley. ¿Ves que ahora tenemos otra vez la continuación de esa simiente? Explicando quién es esa simiente, por qué motivo, para redimirlos que estaban bajo la ley, que podamos recibir las adopciones de hijos, y porque sois hijos, Dios ha puesto el espíritu de su Hijo en vuestro corazón, clamando, Abba, Padre. Así que si somos la simiente de Abraham, estamos en Cristo Jesús, o si estamos en Cristo Jesús, somos parte del simiente que fue prometido a nosotros. Ahora déjame llevarte a Romanos hacia atrás. Romanos capítulo 16. Hay un pasaje hermoso. Me encanta este pasaje. En capítulo 16 de Romanos habla de lo que también nosotros citamos de Génesis 3:16, el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 16 del libro de Romanos, que es el último capítulo ahí, dice en versículo 20, noten conmigo en el versículo 20, y el Dios de paz hará que aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El cumplimiento de eso viene. El Dios de paz herirá. No será María quien herirá la cabeza de la serpiente. Blasfemia, pura blasfemia, hermanos y hermanas. Pura blasfemia. Reemplazando el Espíritu Santo con la disque María. Ella se convirtió en una co-redentora. Escuchen ahora, hablando de blasfemia. Ahora, estos eran la Iglesia Católica Romana. Escuchen esta aquí. Esto es de Adventist Today, de los adventistas. En el nombre del Padre, del Hijo. ¿Y el qué? ¿Qué son las palabras ahí? El Espíritu materno. Escuchen. Esto dice, Jack Horn preguntó si los humanos son creados a la imagen de Dios
según la semejanza de Dios, ¿quién en la Trinidad es la mujer humana? ¿Quién es la mujer humana de la Trinidad? Preguntan y dicen los adventistas. Hermanos y hermanos, creo que eso debería de darte piel de gallina. O si tienes pelo en la espalda, deberían de estar de punta ahora mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y de ¿quién más? Del Espíritu materno. ¿De dónde viene eso? De los líderes adventistas, hermanos y hermanas. Para que todos los adventistas lo lean, revista adventista. ¿Y tú esperas que yo me quede callado? ¿Esperas que yo no diga nada? Cuando podemos ver lo abominable, la doctrina de la Trinidad, del catolicismo romano, ya ha llegado el adventismo y se supone que debemos de callarnos y no decir nada. Y si decimos algo, estamos en contra de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Pensé que la iglesia se suponía que era la columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si no estamos encontrando verdad ahí, entonces no es la iglesia, ¿correcto? Si estamos encontrando dentro de la iglesia un nuevo Cristo, que es el anticristo, un nuevo evangelio y un nuevo espíritu, entonces tenemos que correr, salir corriendo, amén. Tenemos que salir corriendo de ahí porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Recuerda que la hermana White dice que cuando Cristo se movió al lugar santo, al lugar santísimo, algunos lo siguieron al santo, pero otros permanecieron. Y luego vino Satanás y sopló su espíritu sobre ellos. Aquí es donde estamos, hermanos y hermanas. De casi todos los púlpitos adventistas que está abajo de la conferencia, cada sábado tienes un espíritu maligno infernal que está soplando hacia sus miembros. Y si continúas yendo ahí, no hay manera de que puedas escapar. No hay manera. Porque la Biblia dice que al contemplar, ¿qué sucede a nosotros? Nos convertimos. Sí, al contemplar, nos convertimos. Entonces, así que si seguimos contemplando esas cosas, y yo sé que algunos que están dentro de la conferencia general son adventistas muy conservadores y no están de acuerdo con la ordenación de mujeres, por ejemplo, no están de acuerdo con muchas cosas que la conferencia general y todas las otras conferencias han estado promoviendo. Sin embargo, se sientan ahí y no dicen nada. Siguen asistiendo. No vas a salir. Han llegado al punto, como mencioné, están en contra de la ordenación de mujer y creen, cuál es verdad, que la Biblia no sanciona eso. No lo puedes encontrar en la Biblia. Pero recuerdo una vez que algunos de ellos estaban compartiendo la historia de cómo un sábado la conferencia trajo a una mujer pastora. ¿Adivina qué? No protestaron. ¿Por qué? Porque creen que si protestas entre la conferencia, estás en contra de la iglesia. Y que así que simplemente lo aceptaron, pero a la misma vez, privadamente, murmuraban en privado, en contra y al respecto, pero públicamente no dirán nada. Ahora, pregunta, ¿qué Cristo está siguiendo? Porque Pablo acaba de advertirnos de que hay un Cristo diferente en el mundo, un espíritu diferente en el mundo y un evangelio diferente en el mundo. Y si no dices nada, estás destinado a perderte. Otra vez, por manera de revisar, Ezequiel 9:4. Los que se salvarán en estos últimos días, que recibirán en el sello de 10, son los que lloren y gimen por la abominación que están cometiéndose dentro de la iglesia. Pero algunos adventistas
piensan que está bien quedarse ahí y estar callados. Siguen hablando de ley dominical, ley dominical, ley dominical. Incluso hay algunos ministerios que solían exponer las cosas abominables que están ocurriendo dentro de la iglesia. Ellos dejaron de hablar de esas cosas porque sus ministerios se han vuelto demasiado grandes. Y luego tienen personas de la conferencia que se han infiltrado en su ministerio, trabajando para ellos, y así que no quieren pisar los dedos de los otros y ya no hablan de esas cosas. Siguen hablando de ley dominical y algunos otros temas que están sucediendo en el mundo, pero cuando se trata de un tema como este, no. Porque la mejor manera de hacer dinero ahora no es hablar de la apostasía. Rafael Díaz, te hablan. Bueno, lo mismo. El evangelio no es popular. ¿Desde cuándo era popular? Los discípulos no eran populares. Los discípulos eran básicamente personas sin hogar. Jesús no tenía hogar. La Biblia dice que Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza. No tenía hogar. Y el apóstol Pablo nos advirtió, bien nos recordó, que es a través de mucha tribulación que entraremos en el reino de Dios. No a través de compromiso. Y también Isaías dice, esto es en Isaías capítulo 62. De hecho, déjame leer eso. Vayan a Isaías capítulo 62 conmigo. Isaías capítulo 62. Tengo que encontrar el versículo exacto solamente para ustedes. Acaba de llegar a mi mente. Isaías capítulo 4. No podemos guardar silencio en este momento. Si realmente amamos al Señor, escucha atentamente a lo que leemos aquí en Isaías capítulo 62. Déjame encontrar el versículo exacto aquí. Si lo encuentras antes que yo, dice algo al efecto de: si amas al Señor, no guardes silencio. ¿Lo ves ahí? Déjame ver. Déjame comenzar. Verso 1. Por el bien de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que la justicia salga como resplandor y su salvación como una lámpara que arde. Por el bien del pueblo de Dios no podemos permanecer callados. ¿Hasta cuándo? Hasta que su justicia salga como resplandor. Ese es el mensaje del fuerte clamor también. Ahora recuerda, que me gustaría que recuerdas, el mensaje del fuerte clamor de Apocalipsis, capítulo 18:1, que está describiendo la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces dice: y los gentiles verán su justicia, y todos los reyes la gloria, y ustedes serán llamados con un nuevo nombre, que la boca del Señor nombrará. También serás corona de gloria en la mano del Señor, y una diadema real en la mano de su Dios. Salten al versículo 6 ahora. Dice: he puesto atalayas sobre su muro, oh Jerusalén, que nunca callarán, dice. Aleluya. Día o noche. Y luego dice, hermoso pasaje aquí. Ustedes que hacen mención del Señor, ¿cuáles son las próximas palabras? No guarden silencio, no callen. Ahora recuerdan, en versículo 1, leemos que es Dios quien dice que no guardará silencio por causa de Sión, por la salvación de su pueblo. Ahora, en versículo 6, Dios está hablando a ti y a mí y diciendo que, porque te ha levantado como atalaya, tú no deberías tampoco guardar silencio. ¿Por qué motivo? Versículo 7. Y dar de reposo hasta que establezca y hasta que haga Jerusalén una nación en la tierra. ¿Cuándo se cumplirá eso? ¿Cuándo será que Jerusalén será convertido en el avance en la tierra? Eso es en la tierra renovada. Esto se refiere a después de la tercera venida de Jesucristo. No guardes silencio, no te calles. Se nos dice, aleluya, por el bien de la salvación de otros. Alerta adventista. A quien se le da mucho, mucho se le requiere. ¿Cómo van a escuchar eso en un predicador? ¿Cómo van a saber
qué está bien y mal. Sí que en alguien les diga esto, alerta adventista. Amén, aleluya. Por eso se levantó este ministerio, especialmente sobre estas cosas abominables que ves en la pantalla. No hay otro ministerio alzando la voz. Especialmente esto, de un espíritu materno. ¿De dónde salió eso? Espíritu materno, ¿una hembra? Escuchen a continuación en la pantalla. María, co-redentora, mediadora, ¿y qué más? Defensora. ¿Qué se nos dijo en la Biblia? Que es un mediador, un redentor, e incluso un defensor, un abogado. Se nos dice que Jesús, y como Jesús mencionó también el Espíritu Santo. Esto es blasfemia en la pantalla. Esta es María. Esto es dentro de la Iglesia Católica Romana. María sentada en el arca de la alianza y dos ángeles a cada lado de ella. Esto es pura blasfemia. María se ha convertido en Dios. Recuerda que es Dios, que la tapa del propiciatorio representa el trono de Dios. Dios se siente encima de eso. Pero ahora es María. Pero no es realmente la disque María, como puedes ver. Los rayos del sol. Entonces es el Dios Sol. Vemos los rayos del sol. Ahí es el Dios Sol, hermanos. ¿Lo ves? Es Satanás. No es María. Oh, hermanos y hermanas, sigamos adelante. Escuchen lo que leemos aquí. En Hechos de los Apóstoles, página 52. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se los ha revelado. Hombres que tienen puntos de vista fantasiosos pueden juntar pasajes de las Escrituras y darles una interpretación humana. Pero la aceptación de estos puntos de vista no fortalecerá a la iglesia. Con respecto a tales misterios que son demasiado profundos para los humanos, el silencio es ¿qué? Dorado. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viene citando a Cristo ahora, Él, me gustaría que recuerdes esto. Recuerda que los adventistas ahora están llamando al Espíritu Santo ella, que es una hembra. Sí, pero citando a Cristo, cuando Él venga, Él reprenderá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será llevado al arrepentimiento y despertará a la importancia de obedecer los requisitos divinos. Ahora me gustaría regresar. Deja eso en la pantalla. Me gustaría volver a lo que leímos desde el principio. Ella dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que no sabes. Es algo que no sabes mucho al respecto. Y dice que hombres no pueden explicarlo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, si tratamos de ir más allá de eso, eso es una blasfemia, es un pecado. Y luego dice, porque el Señor no lo ha revelado. Ahora la palabra revelar significa que hay cosas que no todo se nos reveló. Hay algunas cosas que la hermana White ha citado otra cita donde ella dice, ella estaba hablando, solamente estoy parafraseando, donde ella está hablando, está diciendo que hay cosas que incluso están en la Biblia. También Pedro dice algo también así, que nunca totalmente comprenderemos hasta que lleguemos al cielo. Cosas que están incluso en la Biblia, nunca las entenderemos completamente hasta que lleguemos al cielo. Pero ahora tenemos a los adventistas diciendo que el Espíritu Santo es una hembra. Otra vez dice que el Señor no ha revelado estas cosas. Nuevamente, los hombres tienen ideas fantasiosas que juntan versículos y ponen interpretación humana, pero la aceptación de estas cosas no fortalecerán la iglesia. ¿Por qué? Porque no fortalecerá la iglesia, porque no la va a fortalecer. ¿Por qué? Por varias cosas que ella dice aquí. Es un misterio, la naturaleza es un misterio. ¿No la podemos explicar? ¿El Señor no la reveló?
a nosotros. Por lo tanto, si tratamos de ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que está ahí, y ni siquiera todo está completamente explicado, no fortalecerá la iglesia, como ella dice. Bueno, déjame llevarte a segunda de Pedro. Pedro dijo algo muy similar cuando se trata de la escritura. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Note lo que Pedro dice ahí nuevamente, algo muy similar a lo que acabamos de leer del espíritu de profecía. Segunda de Pedro capítulo 3. Y comencemos en el versículo, permíteme, versículo 16. Pedro dijo, bueno, déjame retroceder para obtener contexto. Pedro dice en el versículo 14, por lo tanto, amados, viendo que estamos buscando tales cosas, estaba describiendo lo que está a punto de suceder. Sean diligentes para que puedan ser encontrados en paz, sin mancha, irreprensible, y tener en cuenta que la longevidad de nuestro Señor es salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, también según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Escucha lo que dice a continuación de Pablo. Como también en todo, no solo alguno, sino en todos sus episodios, hablando en ellos de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas deben de ser entendidas. Hay algunas cosas aquí nuevamente dentro de los escritos de Pablo que son difíciles de entender, que ellos, los que son indoctos e inestables, descansan. La palabra descansar ahí significa tuercen. Tuercen, como también lo hacen las otras escrituras para su propia destrucción. Así como el espíritu de profecía dice, la naturaleza del espíritu es un misterio, los hombres no pueden explicarlo, no se nos ha sido revelado, por lo que no debemos tratar de sacar escrituras y torcer las cosas aquí, como muchos están haciendo durante los días del apóstol Pablo. No todo se nos ha revelado a nosotros. No vamos a entender completamente las cosas, y simplemente por fe tenemos que aceptar ciertas cosas. Bueno, perdón, déjame retroceder. Sino que solamente por fe tenemos que aceptar lo que Dios dice y mirar hacia adelante, anhelar ese día en que todas nuestras preguntas van a ser respondidas. Mientras y por lo tanto, sigamos a la apostasía, volvamos a la apostasía. Sigue diciendo aquí. Considerando. Ahora, por cierto, esta imagen al lado izquierda y al lado derecha vino con el artículo, y puedes ver en el artículo ahí que tiene la Trinidad Católica Romana, el Santo Padre, el Santo Hijo, y luego el Santo, entre comillas, Madre Espíritu. Ahí está, hermanos y hermanos. Continuemos. Considerando al Espíritu Santo, que es una mujer, ¿acaso no es pura blasfemia? Una mujer o madre no es reciente ni moderno, no es nada nuevo. Bueno, eso vino del paganismo. Claro que no es nuevo, no es bíblico. Sí, no es nuevo, pero no está basado dentro de la Biblia. Eso viene del paganismo. Recuerda, el trío paganismo. Puedes ir a Ezequiel capítulo 8. Por ejemplo, el trío que ellos adoran, tienes a Nimrod, Tamuz, y la esposa de Nimrod, y a veces conocida como la reina del cielo. Jeremías lo nombra en veces, y es esa misma supuesta reina del cielo que ahora es Pascua, Esther, Ishtar. Así se llama la diosa pagana. Blasfemia, pura blasfemia. Ese mismo trío, falsificación. Volvamos a la pantalla. Dice, ella, la sabiduría sagrada. Y luego ahora van a citar algo del libro de Proverbios para justificar
que por eso que porque las escrituras usan la palabra femenina, quiere decir que el Espíritu Santo es una mujer. Los profetas se presentan como provenientes tanto del padre como de la madre, como en Proverbios 1:8, que leen en la versión que ellos citan, pero la personificación de la sabiduría divina, específicamente femenina, están abiertamente en la sabiduría, llama su voz en la plaza pública, arriba del techo, ella clama en la puerta de la ciudad, ella hace su discurso. ¿Cuánto tiempo ustedes, que son simples, amarán sus caminos sencillos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo o el apóstol Pedro dijo? O los escritos del apóstol Pablo que algunos estaban haciendo. Estaban torciendo. Van a las escrituras y las tuercen para justificar lo que quieren creer y enseñar. Bien, una de las razones por la que vemos esto aquí es por la ordenación de mujeres. ¡Wow! Tremendo. Porque han estado promoviendo la ordenación de mujer. Van a ir a las escrituras y torcerlas para justificar, sí, podemos tener ordenación de mujeres. Podemos tener mujeres como la Iglesia Católica Romana tiene a María como la cabeza. Y eso viene directamente del paganismo. Todas las religiones paganas, ellos tienen una mujer a la cabeza. ¿Sabían eso? Incluso dentro de la religión musulmana. Incluso dentro de la religión musulmana. ¿Sabías que María está en el Corán? Fátima, bajo el nombre de Fátima. Es la misma disque María. Todas las religiones paganas adoran a una mujer como su Dios. Noten cuidadosamente. Volvamos a la pantalla. Leemos aquí del artículo adventista, revista adventista. Ella, el espíritu. ¿Debería seguir leyendo esto? Me siento tan incómodo leyendo esto. Es pura blasfemia. Ella, el espíritu. Ella, la consoladora. Ella viene a María. Tal vez el milagro de la encarnación en el vientre adolescente de María. Escuchen atentamente la blasfemia. Debía haber puesto eso en el título. Se me olvidó poner eso. Escuchen otra vez. Ella viene a María a tal vez hacer el milagro de la encarnación en el vientre adolescente de María. Podía haber sido menos traumático a María cuando el ángel le dijo en lengua aramea que sería atendida por una comadrona divina, una partera, en lugar de una masculina o neutro poder. ¡Wow! Oh, adventistas, oh, hermanos y hermanas, corran por su vida, salgan corriendo de Jerusalén. La destrucción viene del norte. Corran, hermanos y hermanas. ¡Wow! Entonces el Espíritu Santo era una partera. El Espíritu Santo es una partera. ¡Wow! Tremendo. Por eso se envió al Espíritu Santo. ¡Wow! Hasta tengo miedo de decir esas palabras, porque siento que estoy blasfemando al decir esas palabras. Perdóname, Señor. Solamente estoy citando lo que dijeron los líderes adventistas. Sigamos adelante antes de volver a citarlo. Dice aquí, escuchen, nuevamente, tus ideas. Ahora la hermana White estaba lidiando con algunos en sus días quien tenían estas ideas preconcebidas acerca de quién era el Espíritu Santo. Tus ideas son los dos temas que mencionaste. No armonizan con la luz que Dios me ha dado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Ella le está repitiendo esto a alguien más esta vez. Es un misterio que no es claramente revelada. Y nunca podrás explicarlo a otros, porque el Señor no te lo ha revelado. Tú puedes unir las escrituras y basar en ellas tu construcción, pero la aplicación no es correcta. Las exposiciones
por las cuales sostienes tu posición no son sólidas, sanas. Puedes inducir a algunos a aceptar tus explicaciones, pero no haces bien, ni tampoco ellas son buenas, ni ellos al aceptar tus puntos de vista, tampoco ellas son capaces de hacerles bien a otros. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes quieren unir a la iglesia babilónica, acepten el Espíritu Santo como una mujer. ¿Dónde se está enseñando eso nuevamente? Dentro del adventismo. ¡Wow! Poderoso. Dentro del adventismo. Y luego yo expongo eso y dicen que soy un disidente. Espérenme, ¿cómo estoy en contra de la iglesia cuando ellos están publicando esas cosas blasfemas? Yo no entré en su vida privada y saqué esa información. Está en el internet. ¿Qué? Sí, gracias. Hermana White dice que estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la Babilonia moderna. Estamos viendo el cumplimiento de esto. Hay un pasaje, no lo tengo en la pantalla, pero la hermana White dice: yo espero que no haya otra salida. Ahora ella lo puso en tiempo pasado. Espero, lo anhelé. Espero que no haya otra salida. Es porque vio la abominación, la apostasía ocurriendo en sus días. Y se dio cuenta que aquellos que son concienzudos, que aman a Dios con todo su corazón, alma y mente, una vez que vean esta omega de apostasía, tendrán que hacer una decisión de salir de ella. Esto es por lo cual ella dice: espero, anhelo que no haya otra salida. Ella esperaba que no hubiera otra salida, pero al mismo tiempo, lo que ella también estaba diciendo, ella estaba diciendo que cuando veas esta omega de apostasía, debe de haber una salida. Si te vas a parar en la verdad, debe de haber una salida. Ahora, cuando hablamos de salir, no estamos hablando que ya no somos adventistas, porque lo que me hace un adventista a mí no es la conferencia general, no es el edificio. Lo que te hace a ti un adventista es la verdad. Amén, aleluya. Los pilares de nuestro fundamento. Si nos apartamos del fundamento, es decir, las doctrinas, las enseñanzas, entonces nosotros ya no somos adventistas. No, si dejas la conferencia, tú sigues siendo un adventista. Si dejas la conferencia, las iglesias, debido a las abominaciones, eres un verdadero adventista y permaneces fiel a Jesús. Ahora, eso no te garantiza la salvación, por cierto. No te garantiza tu salvación. Tienes que continuar caminando con la lámpara, caminando con Jesús, porque la Biblia dice: el que piensa que está firme, tenga cuidado de que no caiga. Ok, terminé esa cita aquí. Me dejé llevar. ¿La terminé? A ver. Sí, la terminé. Continuemos, sigamos a la próxima. Escucha lo que dice aquí. Esta vez, manuscritos 14, página 179. No es esencial. ¿Qué significa la palabra esencial? Esta es la misma palabra que seguimos escuchando durante el año 2020, 2021, ¿recuerdan? Algunos negocios no eran esenciales, por lo cual tuvieron que cerrarlas. Tu trabajo no era esencial. La iglesia no era esencial. No podías ir a trabajar. No podías ir a la iglesia. Entonces, con eso en mente, leamos. No es esencial para que tú sepas y puedas definir exactamente lo que es el Espíritu Santo. Tito nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Oraré al Padre y Él os dará otro Consolador para que os esté con ustedes para siempre, incluso el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve, tampoco lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él moró con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. De nuevo, Jesús dice:
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las puede soportar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Así que, al igual que los otros dos pasajes que leímos, el Espíritu de profecía nuevamente reitera por tercera vez que no es esencial que nosotros conozcamos la naturaleza del Espíritu. Avancemos. Al pecador arrepentido, hambriento y sediento de justicia, el Espíritu Santo revela que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que ella está diciendo aquí, esto es lo que necesitamos saber, es lo que está diciendo. Esto es una continuación de lo que estaba diciendo antes. Esto es lo que necesitamos saber sobre el Espíritu Santo. ¿Cuál es su deber, su función? Básicamente es lo que está diciendo una vez más en la pantalla. A el pecador arrepentido que tiene hambre y sed de confianza, el Espíritu Santo revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él recibirá de mí. Ella está citando a Cristo aquí en Juan 16, 14 y verso 26. Él recibirá de mí y le mostrará a ustedes. Cristo dijo, Él les mostrará todas cosas y traerá todas cosas a su recuerdo, aquellas cosas que yo dije a ustedes. El Espíritu se da, escuchen esas palabras hermosas, el Espíritu se da como un ¿qué? Como un agente regenerador. ¿Por qué motivo? Para hacer eficaz, ¿qué cosa? La salvación traída por la muerte de nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Redentor. El Espíritu está buscando constantemente llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda que se hizo en la cruz del Calvario para revelar al mundo el amor de Dios. ¿Y qué más? Y para abrir a la alma convicta las cosas preciosas de las Escrituras. Eso es lo que necesitamos saber sobre el Espíritu. Todo lo demás, ella dice, no es esencial. No se nos ha revelado. Lo que necesitamos seguir y ser guiados es lo que dijo ella ahí. Incluso citó de la palabra de Jesús sobre la función del Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo dice, si fuéramos resumir este pasaje ahí, no quiero saber nada de ti excepto Jesucristo y Él crucificado. El Espíritu revela a Cristo en nosotros. Reveló a Cristo y nos señala a Jesucristo por ti bien y por mi bien, para mi salvación. Es lo único que necesitamos saber. Yendo más allá, llamando al Espíritu Santo ella, es blasfemia. Mis hermanos y mis hermanas, no soy un profeta, pero basado en lo que leí, ya puedo ver en un sentido, incluso escuchar en un sentido, fuego y azufre descendiendo por esas cosas blasfemas. Pero en cuanto a ti y a mí, necesitamos anclarnos en la palabra de Cristo, en el verdadero Jesucristo, en el verdadero Espíritu de Dios y en su verdadero Evangelio. Tengamos una palabra de oración. Amén, aleluya, poderoso. Nuestro amoroso Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la verdad. Has dicho en tu palabra, compra la verdad y no la vendas. Ayúdanos, Padre, a entender no solo cuál es la verdad, sino también qué es una iglesia, qué es un problema dentro de nuestra propia iglesia. Muchos no entienden lo que es la iglesia. Y como resultado de eso, porque creen que la iglesia es la organización, han abrazado y aceptado todas esas cosas blasfemas, cosas abominables, cosas que se arrastran, que están entrando en la iglesia. A pesar de que muchos están siendo convencidos por el Espíritu Santo de que esas cosas son errores, que necesitamos decir algo, pero aún así han decidido permanecer
callados, pero como tú dices tu palabra, como leemos hace un momento, si amamos al Señor, no podemos guardar silencio. Así que ayúdanos, recordanos quiénes somos, que somos un movimiento para terminar lo que los reformadores comenzaron, de no solo exponer la maldad del hombre de pecado, sino para señalar a los pecadores al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el nombre precioso de Jesús oro, amén. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.